Francia se prepara para una nueva panteonización, es decir, que los restos de otra figura histórica serán trasladados al Panteón de París. Y para conocer más detalles vamos a saludar a esta hora en la capital francesa a nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted. Estamos hablando de Marc Bloch, que será panteonizado. ¿Quién era este personaje? Cuéntenos. Sí, Marc Bloch, recordemos que esta es la necrópolis donde descansan las mujeres y los hombres, los grandes hombres y mujeres de Francia. Él era un historiador, Andrés, nació en el siglo XIX en Lyon, en el seno de una familia judía. Luego entró a la prestigiosa Escuela Normal Superior para ser profesor, enseñó en los liceos y luego en la universidad. Él participó en la Primera Guerra Mundial, se enroló en el ejército, ascendió rápido y luego consiguió la Cruz de Guerra. Pero sin duda un momento importante de su vida fue la fundación de una revista, Los Anales de Historia Económica y Social, en 1929. ¿Y por qué es importante? La fundó junto a Lucien Febvre. Es importante porque dio a la historia, que hasta esa época era solamente el estudio de los grandes hombres, otro enfoque, un enfoque que se unía también a la sociología, a la psicología, a la economía. Luego él era una persona que era muy ferviente, admirador de las ideas de el siglo de las luces y sobre todo del concepto de ciudadano. Era en realidad un hombre republicano. Luego, cuando tenía 53 años y 6 hijos, decidió enrolarse nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, pero hubo ahí otro momento importante de su vida. En 1940 se vio muy frustrado cuando hubo ese acuerdo con los alemanes, y recordemos, Francia fue ocupada por los alemanes. Él sintió que ese había sido un fracaso y escribió justamente un libro, El extraño fracaso, pues sentía que este país había perdido, ¿no?, todos sus valores y su amor propio al rendirse a los alemanes y adherir a la ideología nazi. Justamente él era un judío, pero en realidad era una persona laica. Solo decía soy judío cuando hay alguien antisemita, y esa fue justamente una de esas oportunidades. Finalmente, como era judío, lo sacaron de la Universidad de la Sorbona, embargaron su casa, su biblioteca. Él se refugió en la Creuse, que es una región del centro de Francia, con su familia, pero no aguantó y se fue a Lyon y se enroló en la Resistencia. Y justamente esa es la razón, entre muchas otras, lo que te he contado, del por qué hoy entra a este panteón. Se enroló en la Resistencia en 1943 y en 1944 la policía nazi, la Gestapo, lo toma preso, lo tortura y finalmente lo fusila junto a otros compañeros que van a entrar justamente simbólicamente con él hoy al panteón. Su esposa, ella también falleció en el mismo año, 1944, solo que de una enfermedad. Hoy van a entrar los dos al panteón, porque ella fue su gran compañera, la persona que le traducía sus obras y que fue alguien muy importante. Pero es una entrada simbólica, ya que el cuerpo de Marc Bloch seguirá en el cementerio de la Creuse, donde estaba la casa familiar, y en cambio el cuerpo de su esposa, que falleció de esa enfermedad, como ella estaba bajo una identidad falsa, nunca fue encontrado. Erika, esta es la sexta panteonización que se da bajo los dos mandatos que lleva ya el presidente Emmanuel Macron. Sí, recordemos que les queda solamente algunos meses para terminar este segundo mandato, son 10 años y es un récord, efectivamente, 6 panteonizaciones. La causa o las razones de por qué Marc Bloch, bueno, porque es una persona que adhiere a los principios de la República. Justamente Emmanuel Macron ha querido que su gobierno tenga toda una política memorialista y poner en relieve los valores de la República y el universalismo para justamente despertar esos valores o mantenerlos vivos en la población francesa. Él dice que Marc Bloch es un hombre de luces y un pensador del siglo que utilizaba la historia, pero para vivir el presente y para interpretar el presente, y que entonces ese es su mérito. Recordemos que antes de Marc Bloch entró Simone Veil por ese derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. También entró Maurice Genevoix, que era un poeta de la Primera Guerra. Muchas figuras vinculadas a las guerras mundiales, Andrés. También entró Joséphine
Baker, recordemos la vedette estadounidense, pero que participó en la resistencia francesa, eso en el caso de la Segunda Guerra. Lo mismo Misak Manouchian, que era un armenio, pero que también adhirió a la resistencia aquí en Francia para luchar contra el nazismo. También entró Robert Badinter, que es quien impulsó la eliminación de la pena de muerte del derecho francés, y ahora Marc Bloch. Hay que decir también que desde el Palacio del Elíseo han dicho que una de las características de Marc Bloch era que era un hombre que estaba muy abierto a la diferencia, al otro. Pareciera que son dardos enviados hacia la extrema derecha. De hecho, la familia de Marc Bloch ha pedido que no participe aquí la extrema derecha, el Partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Por ley, por derecho, ellos, todos los jefes de grupo de la Asamblea Nacional, tienen derecho a participar en esta ceremonia que va a tener lugar aquí en la calle Soufflot, que lleva hacia el Panteón, pero Marine Le Pen no ha venido, como tampoco lo hizo en el caso de Robert Badinter. En ese caso también la familia había pedido que la extrema derecha no participara. Sin embargo, va a participar Sara Nafo, ella es la jefa de grupo del partido Reconquête d'Éric Zemmour, que es un partido de extrema derecha. En general, la familia de Marc Bloch se ha quejado de la recuperación política que se ha hecho de esta ceremonia, pues Marc Bloch es un personaje en realidad en la sociedad francesa, estudiado, conocido y, como decía también un historiador, una persona que era admirada desde todos los campos. Por lo tanto, la familia quiere preservar esa memoria de alguien más bien apolítico, sin embargo, apegado a los valores de la democracia, de los derechos humanos y también el antifascismo. Erika, muchas gracias por este informe desde París, y de esta manera hacemos una muy breve pausa y ya regresamos con más noticias. Quédense con nosotros.